tendría que ser otros 5 acá. Entonces así tendríamos los hidrógenos. No, disculpen, no un 5. No, conté mal, conté mal. Entonces ahora tenemos 10 acá y ahora tenemos que hacerlo cuadrar con los de acá. ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 10? Ninguno, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser, por ejemplo, el 4 nos da 12, ya, el 4 nos da 12 acá. Y para equilibrar acá tenemos que cambiar nuevamente el 5 y ponerlo con el 6. Vale un poco atados hacer esto porque son números que cuesta averiguarlo, pero entonces acá ponemos 6, ¿ya? Y ahí nos quedan cuadrados por el momento lo que serían los hidrógenos, con 6 y 4. ¿Por qué? Porque acá habrían 4, 4 por 3 serían 12 y acá serían, sí, y acá serían 2 por 6 que serían 12, ¿ya? Entonces los hidrógenos ya estarían listos. Ahora vamos con los oxígenos, que eran los que nos estaban faltando. Eh, los oxígenos acá teníamos 2, 4, entonces acá tenemos 6 ahora. Entonces tenemos que cambiar ese 2 por un 3. Y si lo cambiamos por un 3 nos queda automáticamente listos los oxígenos, ¿no es cierto? Porque acá habrían 6, acá habrían 6, no habría problema. Ahora los nitrógenos también es fácil porque son números pares, entonces como acá hay 4 nitrógenos, acá deberían haber 4, entonces ponemos un 2, ¿ya? Y esa es la idea de ir calibrando este tipo de ecuaciones, ¿ya? Si se fijan ahora quedó todo igual, o sea, hay la misma cantidad de oxígenos, de nitrógenos y de hidrógenos acá que en el lado derecho. Entonces, esa es la idea de equilibrar esta ecuación de química, y siempre que ustedes le presenten una ecuación, una reacción en general, tienen que revisar esto, ya, revisar que esté equilibrada. ¿Por qué? Porque si no está equilibrada al momento de hacer los cálculos estequiométricos, van a entrar en un error porque no va a estar representando la realidad, ¿ya? Entonces siempre tienen que revisarlo. Siempre que les den una ecuación, hay que revisar que esté equilibrada. Y si no está equilibrada, tienen que equilibrarla, ¿ya? Y se hace de esta forma, por tanteo, que es el método más fácil en realidad. Puede ser un poco demoroso a veces, pero es más seguro y es más simple de hacer. ¿Tiene alguna duda con esto? ¿Con lo que equilibrar ecuaciones? ¿Parece? Yo no. ¿Parece que no? Ya. Exacto, ¿no? ¿O no? Ya, entonces aquí dice cálculo de normalidad, ¿ya? Eh, ¿Alguien me podría definir lo que es la normalidad? Cuando que ya lo hemos visto, lo que es la normalidad. Vamos, vamos. ¿Se acuerdan ahora? Lo que era la normalidad. El número de equivalentes Por, de soluto por litro de disolución. muy bien, por litro de disolución. Normalidad, siempre recuerden, por favor, importante saberse las definiciones de lo que es normalidad, molaridad, molalidad, de porcentaje peso peso, siempre es importante sabérselo. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a establecer después la regla de tres. Ya, la normalidad se define como los equivalentes, ¿ya? Como los equivalentes, uy, lo borré. Como los equivalentes por el litro de solución, ¿no es cierto? Entonces la normalidad, si nos dicen, no sé, pues, 1 normal, eso significa que hay un equivalente por 1 litro de disolución, ¿ya? Si nos dicen 0,3 normal, significa que hay 0,3 equivalentes por cada litro de solución, ¿no es cierto? Entonces, no sé, pues si después, en base a este 0,3 normal, nos preguntasen cuántos equivalentes hay en 0,5 litros, ya nosotros tendríamos que hacer la regla de 3, multiplicar cruzado y dividir por el de arriba, y nos daría el número equivalente, ¿ya? Entonces es importante que se sepan em, las definiciones de todos estos conceptos, ¿ya? Breve recordatorio, la molaridad son los moles, ¿no es cierto? Los moles por los litros de solución, ¿ya? La molalidad, que es distinto, son los moles por kilogramo de solvente, ¿ya? Por kilogramo de solvente, ¿ya? Eso es distinto.
si le dijeran pues, porcentaje peso-peso, por ejemplo, porcentaje peso-peso, significa gramos de soluto por 100 gramos de solvente, ya del total de la solución, del solución, ¿ya? Esto es importante porque recuerden que un porcentaje representa algo por 100, ¿ya? Por ejemplo, si le pidiesen si le dicen 5%, defíname 5%. ¿Qué es 5%? ¿Ya? 5% significa que son 5 en 100, ¿no es cierto? Son 5 de 100, o sea, tenemos un total y el 5% representa algún número, ¿ya? Por ejemplo, no necesariamente pueden ser 100, pueden ser, no sé, pues 5% de 1000, 5% de 20, ya entonces va variando, pero un porcentaje en química es más fácil verlo cuando le entregan un porcentaje peso a peso como los gramos de soluto por 100, por 100 gramos de solución. Entonces, si les dicen que hay un porcentaje peso a peso de 5, ya de 5% peso a peso, eso significa que hay 5 gramos por cada 100 gramos de solución, ¿ya? Eso significa, ¿ya? Entonces, en base a esto, y voy a poner acá la definición de normalidad, que son equivalentes por litro, em, nos piden calcular la normalidad. Ya primero vamos a partir por algo sumamente esencial, y espero lo recuerden porque lo hemos repetido varias veces aquí. eh, ¿Cuántos equivalentes tiene el ácido fosfórico? Vamos, ¿cuántos equivalentes tiene el ácido fosfórico? ¿Se acordaron? Vamos a hacer un torpedo aquí. ¿Ya? ¿Se acordaron ahora o no? Ah, que quiero que esto lo respondan ustedes, yo no se lo puedo responder. Vamos, escríbanlo por el chat, no sé, como quieran. Ya. Em, Necesito que me respondan. ¿Tienen claro lo que son los equivalentes o todavía no les queda claro? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Nada? Por favor, hablen, abran sus micrófonos, no sean tímidas. Necesito saber, necesito que me respondan si es que tienen claro lo que son los equivalentes o aún no. Ya, ahí nos dicen que creo que serían tres equivalentes, ¿o no? Sí, efectivamente serían tres equivalentes. Ahora, Daniela, ¿por qué, ¿por qué serían tres equivalentes? ¿Ya? Porque es importante saber por qué. Porque son como tres protones los que se comparten, algo así, crean del hidrógeno. Ujú. O sea, son como los protones que se comparten. Ya, ya. Recuerden siempre, por favor, que no se lo olvide nunca, que lo equivalente tiene que ver directamente con las cargas. ¿Ya? Ya tiene mucho que ver con las cargas que toman los compuestos al disociarse. Por ejemplo, esta sal, el cloruro de sodio, al disociarse en agua, se disocia, ustedes saben que se disocia como una más y el cloro menos, ¿no es cierto? Entonces, como tiene solamente una carga negativa y una carga positiva, eso nos quiere decir que es un equivalente, ¿ya?
equivalente se refiere directamente a las cargas que toman los compuestos. Entonces, como el ácido fosfórico es un ácido, al disolverse en agua, va a generar que se disocie finalmente, porque es un ácido débil, eh, que se disocie en tres protones y el PO4, ¿no es cierto?, con una carga de -3. Entonces tenemos tres cargas negativas y en total tenemos tres cargas positivas y esos son tres equivalentes, ¿ya? Que no se le olvide nunca que los equivalentes tienen directamente que ver con las cargas que toman los compuestos al disociarse en agua. Ahora, en base a esto, quiero que me digan ahora cuánto equivalente tendría este, el ácido clorhídrico. Un pequeño recordatorio acá. No sé si ustedes vieron la prensa, pero por ejemplo, hay elementos, átomos, que al disociarse en agua siempre se van a disociar con la misma carga. Ya, por ejemplo, el hidrógeno, al disociarse en agua, siempre se va a formar el protón, ya, el H más. Por ejemplo, el cloro, al disociarse en agua, se va a formar siempre el cloro menos, el ion cloruro. Em, el calcio, por ejemplo, al disolverse en agua, siempre se va a disociar como calcio 2 más, ¿ya? O sea, ¿qué significa ese 2 más? Que tiene dos electrones menos, ¿ya? Acuérdense que como tiene menos electrones, queda con carga positiva, porque hay más protones en su núcleo. Lo mismo ocurre para los demás. Por ejemplo, el potasio también siempre al disolverse en agua se va a disociar como camas, ¿ya? Entonces en agua no vamos a encontrar nunca al potasio como tal. ¿Ya? En agua, por ejemplo, siempre vamos a encontrar sales de potasio. ¿Ya? Sales de potasio que están disueltas y los vamos a encontrar en la forma como por ejemplo K, el K+, ¿ya? Pero ese K+ obviamente va acompañado de su anión, ya que está formando una sal. ¿Ya? Entonces ahora quiero que me digan cuánto equivalente tiene el HCl. Habíamos dicho que el de acá tenía 3. Está facilito este. Tiene uno solo, muy bien. Tiene un solo equivalente, ¿no es cierto? Es un equivalente. Eh, el cloruro de sodio, ¿cuánto equivalente tendría? Vamos, muy similar al de arriba, por no decir igual. Un equivalente, ¿no es cierto? Eh, ahora, el cloruro de calcio, ¿cuántos equivalentes tiene? Ya, esto quiero que lo respondan. Tiene dos, sí. Muy bien, tiene dos. ¿Por qué tiene dos? Porque el calcio al disolverse en agua, o sea, el cloruro de calcio al disolverse en agua se va a separar como el calcio 2 más, ¿no es cierto? Y el cloruro y dos iones cloruro. Entonces eso hace en total cargas netas, o sea, tenemos dos cargas negativas y dos cargas positivas, y eso se traduce en que son dos equivalentes. Ya recuerden que lo equivalente tiene directamente que ver con las cargas que toman al disociarse. Ya, ahora, el sulfato de sodio. ¿Cuánto equivalente tendría? Ya, aquí un pequeño recordatorio. Acuérdense que en este tipo de compuesto, cuando encontramos tres elementos, ya por lo general trabajamos solamente con dos, ¿se fijan? En este tipo que tiene tres, eh, los últimos dos se separan juntos. ¿Ya? Acuérdense, esto es como si fuera solamente uno. Es como un todo. Estos dos se separan juntos. Al igual que este de acá, que es el ácido fosfórico, se separa el PO4 junto. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto equivalente tendría el sulfato de sodio? Tendría dos, ¿no es cierto? Igual que el de arriba. ¿Por qué? Porque al disociarse en agua se va a generar Oye, disculpa. Al disociarse en agua se va a generar el sodio más, dos sodios más, porque recuerden que tenemos dos ahí, miren, ahí dos. Y como y el SO4 se va a separar en conjunto todo y se va a separar con una carga negativa de -2, ¿no es cierto? Para completar lo otro, porque el compuesto es neutro. Entonces, em, serían dos equivalentes.
este otro que es el fosfato de calcio, ¿cómo se separaría? Este es un poco más complicado. Bueno, no es tan complicado de hecho. Porque el K, o sea, el calcio, como son tres, el calcio, recuerden que siempre se va a separar con una positivo dos más, ¿no es cierto? Dos más. Y como hay tres, se pone el tres adelante de él. Más el PO4 se separa igual que acá, que en el ácido fosfórico, con carga de menos 3. Menos 3 y como hay dos, se le pone el 2 acá. Ahora, otra forma de sacar cómo se separa este PO4 sería viendo acá, en el calcio. Por ejemplo, en el calcio se separa dos, como dos más, y como hay tres, eso hace un total, una carga neta de 6, ¿no es cierto? Positiva. Entonces ya sabemos que el otro compuesto, como la molécula acá es neutra, el otro compuesto tiene que tener sí o sí eh, la misma carga pero con el signo contrario para contrarrestar el efecto de los positivos y generar la molécula neutra. Entonces, como tiene que tener 6 cargas en total, 6 cargas, y sabemos que si esta es positiva, la otra tiene que ser negativa, el PO4 se va a separar con una carga neta total de menos 6, ¿ya? Ahora, como no, como hay dos moléculas de PO4, ponemos el 2 anterior y ahora arriba ponemos el número que completa esas 6 cargas negativas. Y en este caso sería menos 3. Entonces ya después se van a acostumbrar a que el PO4, cuando lo encuentren en este tipo de molécula, se va a separar siempre con la carga de menos 3, ¿ya? Al igual que en el ácido fosfórico. Ya, ahora dice cálculo de la normalidad. Ya, hay 0,25 moles de cada uno de estos compuestos en 100 ml de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa estos tres equivalentes? Entonces, vamos a partir por el ácido fosfórico. Estos tres equivalentes o sea, son en realidad un mol. ¿Ya? Siempre recuerden eso. Un mol. ¿Ya? Tres equivalentes son un mol. En el caso de abajo, un equivalente sería un mol, un equivalente sería un mol, acá dos equivalentes sería por mol, un mol, dos equivalentes por mol o un mol, ¿ya? Entonces, hacer esa relación siempre. Entonces, en base a esta relación de tres equivalentes por mol, podemos sacar cuántos moles hay, o sea, cuántos equivalentes hay en 0,25 mol, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que este tenía tres equivalentes, ¿ya? Vamos a partir con este. Este tenía tres equivalentes. Entonces, uy, un mol tiene tres equivalentes de ácido fosfórico, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos saber cuántos equivalentes hay en 0,25 mol. Entonces, 0,25 mol, ¿cuántos equivalentes son? ¿Ya? ¿Alguien me podría dar el resultado? ¿Lo podría hacer en una calculadora? Bueno, en que multiplicamos cruzado y dividimos por el de arriba. ¿Cuántos equivalentes serían? 0,75. 0,75 equivalentes, ¿no es cierto? Entonces, esos 0,25 mol son 0,75 equivalentes, ¿ya? Es lo mismo, pero se escribe distinto. ¿Ya? Al fin y al cabo es lo mismo, pero se escribe diferente. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo la relación de que un mol son tres equivalentes. Calculamos cuánto hay en un cuarto de mol. ¿Ya? Un cuarto de mol, ¿cuánto equivalente hay? Hay 0,75 equivalentes en un cuarto de mol o 0,25 mol. Entonces, recordando un poquito la definición que vimos delante de normalidad, que eran equivalentes por litro, ¿ya? Acá podemos calcular directamente la normalidad y, por ejemplo, aquí serían 0,75 equivalentes en 100 ml, ¿no es cierto? Pero, aquí está faltando algo, porque no, si nosotros hacemos este cálculo directamente, eh, estaría mal porque acá pusimos ml y la normalidad se define por litro. Entonces tenemos que cambiar la unidad de medida de abajo, ¿ya? Y en vez de poner 100 ml, vamos a poner 0,1 litro, que es lo mismo que 100 ml, ¿ya? Entonces, ¿alguien me podría dar ese resultado? ¿Cuánto es? 0,75 dividido en 0,1.
7,5. 7,5. Ya. 7,5 ¿qué? Normal, ¿no es cierto? Siempre con el apellido. 7,5 normal. Ahora, esta es una forma de verlo. ¿Ya? Esto de acá es una forma de ver este ejercicio y la otra forma podría ser, por ejemplo, viendo la relación que se forma con una regla de tres simple, ¿ya? Y analizándolo un poco. Por ejemplo, em, esto, 0,075 equivalentes, nosotros sabemos, uy, se borró, ¿no? ¿Se borró? Yo lo veo. Qué raro. Ahí se borró. Sí, ahí sí, ya. Estos 0,75 equivalentes están en 100 ml, porque nos dice eso, ¿no es cierto? 100 ml. Entonces, nosotros, la definición de normalidad es por un litro o por 1000 ml. Entonces, podríamos decir ya, 100 ml, en 100 ml hay 0,75 equivalentes. Nosotros queremos saber cuántos equivalentes hay en 1000 ml, ¿no es cierto? Entonces, hacemos la regla de 3 nuevamente. Serían 7,5 equivalentes, ¿no es cierto? Y esto que tenemos acá se lee como que 7,5 equivalentes están en 1000 ml o 7,5 equivalentes están en un litro. Y eso es la definición de normalidad. Entonces esto sería 7,5 normal, ¿no es cierto? Entonces llegamos al mismo resultado por dos vías diferentes, ¿ya? Yo recomiendo más la de acá porque es más sencilla, pero esta también es muy útil en algunos otros casos, ¿ya? Pero es mejor hacer el cálculo directamente y fijarse nomás que abajo esté en litros y no en ml, ya ojo con eso. Me dice que terminaba en 10. Qué raro. Bueno, si se corta les mando un enlace nuevo ya, pero qué raro porque es un premio. Ya, ¿se entendió o no? Sí, sí, se entendió. Sí. Ya sigamos, porque lo otro, si hacemos lo otro, nos vamos a dar un mochito. Y todavía tengo que hacer otro ejercicio. Ya, aquí equilibrio químico, quería recordar un par de cosas. Ya, el equilibrio químico, como tal, ustedes saben que un equilibrio se logra, por ejemplo, un equilibrio entre masas se logra cuando las dos tienen la misma masa, ¿ya? Un equilibrio de volumen, lo mismo, sería como los dos el mismo volumen. Es un equilibrio, ya tiene que estar todo perfecto. Pero en química, el equilibrio químico se refiere a no directamente a la masa, ¿ya? Y tampoco directamente a los moles ni a la concentración de los compuestos. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, acá tenemos este gráfico que nos muestra el curso de una reacción, ya en este caso del hidrógeno molecular y el yodo molecular, para generar, creo que ácido yohídrico se llama ese, dos ácidos yohídricos. Entonces, nosotros vemos que en el eje que tenemos el tiempo, en el eje Y tenemos la concentración, y vemos que la concentración de yodo y de hidrógeno con el tiempo va disminuyendo, ya obviamente porque va reaccionando y vemos que el ácido yohídrico va aumentando a medida que pasa el tiempo, junto con que van disminuyendo la concentración del otro compuesto, ¿ya? Entonces podemos ver que al final va a llegar a un punto en el cual eh, la concentración de ácido yohídrico, la concentración de yodo y la concentración de hidrógeno molecular va a ser constante, ¿ya? No va a seguir cambiando. Y a eso se le llama equilibrio químico. Pero si ustedes se fijan, eh, no estamos hablando de que se igualan las concentraciones en reactantes y productos, no. Lo que en realidad en el equilibrio químico se iguala son las velocidades de reacción, ¿ya? Eh, Ejemplo, acá tenemos una reacción química A, B, que lleva a C y a D, y ambas tienen una velocidad directa, una velocidad inversa, ¿ya? La velocidad directa sería de izquierda a derecha y la velocidad inversa sería de derecha a izquierda. Entonces, en el equilibrio químico,
lo que se define como equilibrio químico es que se igualan las velocidades de reacción, ¿ya? No se igualan concentraciones, no se iguala masa, sino que se igualan velocidades de reacción. O sea que en el equilibrio, la velocidad directa va a ser igual a la velocidad inversa, ¿ya? Y para calcular la velocidad, las velocidades están estas fórmulas, ya que tenemos para calcular la velocidad directa y la inversa, y ambas tienen asociada una constante, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver lo que es la ley de acción de masa, ya cómo se saca. Entonces, partimos sabiendo que el equilibrio químico que se define como la igualdad entre la velocidad directa y la velocidad indirecta, ¿no es cierto? Inversa. Disculpen, inversa. Em, la velocidad directa tiene una fórmula para ser calculada, que en este caso sería la constante directa, ¿no es cierto? Una constante 1, una constante directa, por la concentración de A, que sería el lado de los reactantes, porque va desde acá hacia la derecha, la concentración de A elevada a su coeficiente estequiométrico, por la concentración de B elevada a su coeficiente estequiométrico. Así se calcularía la velocidad directa, como sale ahí. Y esto va a ser igual a la velocidad indirecta, que sería la constante inversa por C elevado al coeficiente estequiométrico por D elevado también a su coeficiente estequiométrico. Entonces, esto vemos que es muy complejo de analizar. Entonces lo que vamos a reordenar estas cosas y la vamos a dejar a conveniencia de nosotros, ¿ya? Entonces, la KD la vamos a mantener acá, la KI la vamos a pasar para el otro lado, vamos a pasar dividiendo, y esto va a ser igual a la concentración C, va a ser por D elevado a la D, dividido en A elevado a A por B elevado a B. Entonces, esto que ustedes ven acá, que se llama la ley de acción de masa, también conocida como la constante de equilibrio, ¿ya? No es nada más que esta cosa que vemos acá, esta relación, ¿ya? Que se forma de despejar KD y KI eh, de esta definición que son igualdad entre la velocidad directa e inversa. Y ese KD dividido en KI para facilitar su comprensión, se le definió como la constante C o constante E, también se le llama constante de equilibrio, ya que es un número que representa qué tanto va una reacción de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, mientras menor sea este número, vamos a ir analizando un poquito la ecuación, ¿ya? Voy a escribirlo acá, ¿no? Dividido en A por B. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar si hay mucho producto? ¿Ya? Si en la reacción se está generando mucho producto, este número de acá va a ser muy grande el de arriba, ¿no es cierto? Y el de abajo va a ser menor. ¿Por qué? Porque si se está generando mucho producto, se está consumiendo mucho reactante. Entonces este número de acá abajo va a ser menor. ¿Y qué pasa si el numerador es mayor que el denominador? Eh, lo que va a pasar es que este número está acá, que va a ser esta división, va a ser mucho más grande, ¿no es cierto? Va a ser grande. Entonces va a ser mayor. Entonces, cuando es más grande el K, significa que en la reacción se produce harto producto. O sea, se está reaccionando de tal forma que la reacción va favorablemente hacia acá, ¿no es cierto? Hacia el lado derecho. Porque se va a producir este producto. Porque esta constante y esta relación en el equilibrio, recuerden que estas concentraciones son en el equilibrio, eh, están, como son mayores estas concentraciones de producto, podemos definir que esta reacción va favorablemente hacia la derecha, ¿ya? Si fuera el caso contrario, si acá fuera mucho reactante, poco producto, el de abajo sería mayor, el de arriba sería menor, eso hace que este número en su conjunto sea más bajo, ¿ya? Sea un número menor, más cercano al cero. Y eso nos dice que hay mucho reactante y poco producto. O sea que la reacción no está yendo favorablemente hacia acá, sino que está yendo hacia el otro lado, ¿cierto? Porque no se está produciendo tanto producto como antes. Entonces ahora la reacción, en vez de ir favorablemente hacia la derecha, va a ir hacia la izquierda.
porque hay más reactante y poco producto. ¿Ya? Entonces, en base a esta acá que nos dan, nosotros podemos ir analizando qué va a pasar en la reacción. Ya podríamos saber hacia qué lado va a ir favorablemente esta reacción. Aquí dice un poquito cálculo de la molaridad y normalidad. ¿Ya? Disculpen, molaridad. La molaridad es, se escribe con una en mayúscula y se define como los moles por litro, ¿no es cierto? Moles por litro de disolución. Y la molalidad se define como moles por kilogramo de solvente, eso es importante. ¿Ya? Entonces aquí dice la definición de molaridad. eh, ya la dimos, pues, ¿no es cierto? La definición. Entonces, no sé, pues si nos dicen que tenemos 0,1 molar, 0,1 molar, ¿eso qué significa? Que tenemos 0,1 mol por cada litro, ¿cierto? Por un litro. Ya, y así, si nos dan cualquier número, podemos ir haciendo estas definiciones. Em, entonces nos dicen que tenemos 20 gramos de este compuesto que es el ácido fosfórico en 30 ml de solución. Entonces nos dan un volumen de solución y nos dan una cantidad de gramos de este compuesto, ¿ya? ¿Qué pasa? Como tenemos gramos y necesitamos los moles, tenemos que calcular cuántos moles son esos 20 gramos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Averiguar el peso molecular del ácido fosfórico, ¿no es cierto? Por mientras, no sé si lo pueden buscar en internet o directamente calcularlo con una tabla periódica si lo tienen a mano. El H3, PO4, peso molecular. ¿Ya lo buscaron? ¿O no?